tardes. Bueno, la idea de esto es presentar un reportaje, un pequeño reportaje, en donde va a hablar Raúl Quirino, que es un referente de toda la zona, no solamente de la ciudad de Campana, sino también de otros lugares, en relación a todo lo que tiene que ver con la política relacionada con el medio ambiente y también otras cosas más, porque estamos hablando de una personalidad realmente muy importante de la zona. Y bueno, quería de alguna manera agradecer la participación de Raúl en este reportaje, porque me parece que es muy ilustrativo y además una persona en la cual uno puede entender los problemas que acontecen dentro de nuestra ciudad. Así que Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros y de alguna manera participar, digamos, y prestarte a hacer este reportaje que para nosotros realmente es muy importante. Esto es para Digital 15, ¿sí? Así que la idea un poco es, en este pequeño reportaje, que bueno, vamos a tratar de que sea más o menos en media hora, hablar de lo que es el proyecto Campana, o como vos lo denominás, Experimento Campana. ¿Qué tendrías para decir respecto del Experimento Campana? ¿Qué es y quiénes son los que de alguna manera participan en todo esto, ¿no? Bueno, hoy estamos creo que 24 de noviembre y venimos de ver los incendios en el Parque Ciervo de los Pantanos, en otras zonas de Campana. Bueno, si tuviéramos una mirada satelital de nuestro territorio, nos encontraríamos que Campana tiene un 51% de territorio de posesión territorial, que significa que ese 51%, que 48.600 hectáreas de Campana están bajo dominios extranjeros. A eso hay que sumarle que Campana padece todos los factores críticos de seguridad ambiental, tiene riesgos de inundaciones, tiene riesgos tecnológicos por probables explosiones de destilería, tiene riesgos ambientales por desechos de empresas de disposición final de residuos, está en plena crisis del derecho humano al agua por contaminaciones con glifosato, con plomo, mercurio y cadmio, el glifosato de las producciones agropecuarias y el mercurio, cadmio y plomo por parte de la ANOR, una empresa del barrio La Pradera. Bueno, estamos en esa situación, en un pueblo donde se ha cortado una vía navegable, se la ha cortado y se la ha rellenado, una vía navegable que era el equivalente a una avenida, al tamaño de una avenida, es decir, 70 metros de ancho, de 6 a 8 metros de profundidad. Esa vía navegable fue cortada, rellenada y transformada en suelo comercial de una empresa. En esta situación, de esto estamos hablando. Bueno, esto es Campana. Ahora, la pregunta tuya va al punto central, al eje de lo que yo considero es decisivo para comprender Campana, que es el experimento Campana. Cuando salíamos del terrorismo de Estado, en el año 82, aparece un anuncio en los diarios de que se subastaba un puerto. Bueno, ese puerto que se subastaba provocó la reacción de la comunidad, de las fuerzas vivas, los curas, los profesores, los docentes, los comerciantes, etc., que reclamaron al gobierno de la última dictadura. Estaba, en el año 82, estaba Aguado como gobernador. Le reclamaron que no querían que se subastara porque era una subasta medida para entregársela a una corporación económica. Bueno, la reacción popular tuvo resultados y en sus últimas medidas de gobierno, el gobernador Aguado transfiere ese territorio que iba a subastar al municipio de Campana y se transforma ese territorio en puerto soberano de frutos de Campana. En el año 2017, 23 de noviembre del año 2017, por acuerdo de los dos frentes mayoritarios, que incluían al PRO, Cambiemos, Frente Renovador, Frente PJ, Frente para la Victoria y la Cámpora, este puerto de fruto, por el voto unánime de todas estas fuerzas políticas, fue entregado ¿a quién? Al Grupo Techín, el grupo que se quería hacer de la subasta en el año 1982. Bueno,
¿Cómo se comprende todo esto que pasó? Que parece propio de una ficción, que no es asimilable racionalmente. Bueno, en el año, después de lograda la transferencia al Estado municipal del puerto de Fruto-Antachín, las grandes corporaciones empezaron a hacer su trabajo. En el año 91, 92, 93 se unen, especialmente en el año 93, una organización que venía del genocidio del asbesto cemento, que era Fundes, y otra organización que venía de los grupos de tareas del terrorismo de Estado, que era el Grupo Techín. Estas dos grandes corporaciones, a través de sus fundaciones, sus ONG, etc., trazan un plan, que es lo que se denomina el experimento Campana, que tenía tres patas, este plan. Por un lado, una red de desarrollo local, que tendía a crear a modelar empresas acorde a las líneas de producción de las grandes corporaciones. Eso se llamaba red de desarrollo local. Una red de escuela destinada a generar la conciencia de lo que se llama, en este momento se está impulsando en las escuelas de Campana, como Campana Ciudad Industrial, como la Manchester Argentina. Es decir, generar la idea de que este era nuestro único destino, ser una comunidad sometida a los negocios de las corporaciones. Bueno, esa es la red de escuela que ocupó la educación pública de Campana. Y el tercer elemento fue la generación del primer plan de desarrollo estratégico de Campana, año 1999, acompañado de un financiamiento a la actividad partidaria que subordinó nuestras representaciones políticas a la ejecución de ese plan. Ese plan de desarrollo, el plan de desarrollo estratégico de Campana del año 99, es un plan de negocio de las grandes corporaciones que explica la extraordinaria expansión de las corporaciones de Campana. Ese es el plan. Este plan no solamente se aplicó, entró en crisis en el año 2002, cuando se produjo, el plan se llamaba Soñar Campana, y las reacciones populares terminaron con el plan Soñar Campana, y entonces las corporaciones empezaron a idear otros mecanismos de contralor social. En el año 2011 se genera el segundo plan, Plan de Desarrollo Estratégico Territorial 2011. Este Plan de Desarrollo Estratégico Territorial 2011 se hizo con una consigna básica: hay que liberar indicadores para interesar al privado. Esto que estoy diciendo es textual de la directora del Plan de Desarrollo. Hay que liberar indicadores para interesar al privado. ¿Quién era el privado? Las grandes corporaciones. ¿Qué indicadores había que liberar? Los indicadores urbanísticos, que les permitieran a las corporaciones tomar las tierras que sean necesarias, tomar recursos naturales, o malversar el acuífero Puelche. Eso es liberar indicadores. Bueno, este Plan de Desarrollo 2011 tiene como correlato unas normas de aplicación de este plan que se llaman Código de Planeamiento de Campana. Bueno, este Código de Planeamiento de Campana tiene un instrumento fundamental que se llama Consejo Urbanístico Ambiental. ¿Qué significa este instrumento? Que la autoridad de aplicación de este Código de Planeamiento, que es el secretario de Planeamiento de Campana, subordinado al intendente, las dos piezas fundamentales de una intendencia son el intendente y el secretario de Planeamiento, son los que arbitran el uso y reparto de la tierra de Campana. Y el Consejo Urbanístico Ambiental, bueno, como había que cumplir con los requisitos que se estaban desarrollando en el mundo, de calentamiento global, de contaminación sistemática por parte de las grandes corporaciones, etc., y había que zafar de la mala reputación que tenía el poder político de Campana. Había que ayornar el proyecto. Había que darle habría que darle un barniz de oro a este proyecto, que eso fue el Consejo Urbanístico Ambiental. ¿Qué es el Consejo Urbanístico Ambiental? Es un consejo donde se reúnen el secretario de Planeamiento, 2 o 3 concejales, los que estén libres, no importa que tengan calificación ni nada, y se reúnen los hombres de negocios que vienen a tratar sus negocios en ese ámbito.
¿Quiénes están impedidos de ingresar a ese Consejo Urbanístico Ambiental? Todos los que no están habilitados, los que no son, los que no tienen un carácter jurídico como personería jurídica, etc. Es decir, esto significa, en otras palabras, que solamente las corporaciones organizadas podían participar de este evento. ¿Entendí bien? es así. Las corporaciones, el Consejo Urbanístico Ambiental, sin la presencia popular, sin la presencia del pueblo que sufre las grandes destrucciones humanas y estratégicas que se están produciendo, se transforma en una cueva de negocio de las grandes corporaciones. Esto es el Consejo Urbanístico Ambiental. Es una cueva de negocio donde se define lo más importante que necesita el poder político, la agenda de las corporaciones. En Campana no hay agendas populares. El pueblo no tiene una agenda propia de la comunidad. No hay intereses comunitarios. Está la agenda de las corporaciones, que permite que, por ejemplo, Campana, en un centro urbano, esté rodeado de 3 pasivos ambientales: el pasivo Action Energy en el Potrero de la Burra, el pasivo de Tenar y Siderca en el Potrero de la Burra y el Puerto de Frutos, el pasivo Action Energy en el pasivo Destilería, que es el pasivo Action Energy, 1200 metros cuadrados de barros de hidrocarburos, a metros del Palacio Municipal, y el pasivo ambiental Rasa Pobater, lo que se llama un lago negro de contaminación, situado también enfrente de uno de los más importantes institutos de enseñanza de Campana, el Colegio de Armonía. Bueno, esto es el panorama que empieza y termina con el proyecto, el experimento Campana. ¿Quién está al mando de ese experimento Campana? El Grupo Techín. Paolo Roca, sus ONGs, sus fundaciones y la familia Roca. Así se ha desarrollado Campana. Bien. Todo esto obviamente ha tenido un correlato social muy importante, un impacto que realmente es muy significativo. ¿Cuáles son las fuerzas sociales que han tenido que enfrentar todos estos avatares que son propios del capitalismo y de la industrialización? ¿Quiénes son los actores que enfrentaron esto? ¿De qué manera? Y hasta qué punto, digamos, ¿no? Bueno, lo primero que hay que destacar es que no fueron fuerzas políticas las que enfrentaron los daños humanos, estratégicos y ambientales en Campana. Fueron fuerzas vecinales sin segregaciones ideológicas y políticas. Estas fuerzas fueron las que enfrentaron las fumigaciones con glifosato en las tierras de minoría y familia, las que enfrentaron al ALNOR, el Valle de la Muerte del barrio de Las Praderas, una planta de disposición de final de residuos que hemos logrado que sea desactivada, pero que no logramos todavía que sea remediada. Fueron las que enfrentamos la entrega del puerto de Fruto al Grupo Techín, sin ningún auxilio de ninguna fuerza sindical, política o ONG o fundación. Estos fueron simples vecinos que hacían acampes nocturnos, enfrentaban a los fumigadores sojeros, enfrentaban al Valle de la Muerte, nos poníamos adelante de los camiones para evitar su circulación. Esta fue la única fuerza de resistencia que hubo en Campana. Y no veo fuerzas de resistencia estructuradas, y recién empiezo a ver en este año 2021 algunas reacciones que me parecen muy interesantes de distintos sectores políticos que empiezan a tomar conciencia de que había un problema estratégico de Campana que no había sido tomado en cuenta, y que este problema estratégico terminaba transformando al agua, al aire y a la tierra de Campana, que son factores de desarrollo y de vida, en factores de muerte y genocidio. Bueno, estas fuerzas políticas que empiezan a darse cuenta de que Campana es una comarca de las enfermedades emergentes, donde las enfermedades de destilería, el ojo seco, las artrosis deformantes, etcétera, se combinan con problemas respiratorios, etcétera.
donde hoy tenemos un parque ardiendo, un parque Ciervo de los Pantanos ardiendo, bajo la completa impunidad del poder político nacional y el poder político municipal. Bueno, este es el final de la historia, esto que estamos viendo. Afortunadamente, yo veo que ahora hay pequeños grupos de jóvenes que se empiezan a interesar, que no tienen por ahí conocimiento pleno de las condiciones que se están desarrollando en los distintos barrios, pero que empiezan a tomar conciencia de esta realidad. Y el COVID como pandemia permeabilizó los espíritus para este tipo de consideraciones. Bien, vos estabas mencionando y haciendo una descripción de esta cuestión que tiene que ver con este pool empresario y también con todos los intereses que tiene, que de alguna manera sería como un pulpo gigante donde tiene un montón de brazos que articulan con distintos intereses. El tema es cómo entra la cuestión del delta en todo esto, porque el delta no es ajeno a todo esto y también forma parte de los intereses que tienen estos empresarios. Bajo tu criterio y el conocimiento que vos tenés de todo esto, ¿cómo se articulan estos intereses con el delta? Bueno, desde mi punto de vista son indisociables, el delta y el continente. Acá el 51% de disposición incluye territorio isleño y continental. Cuando nosotros hablamos de la disposición isleña, la tenemos que trasladar a la disposición continental, porque el puerto de fruto de Campana era el que permitía la salida de la producción isleña a través de ese puerto de fruto, que empalmaba con la ruta de producción del Mercosur, que unía los puertos del río Paraná con los puertos del río de la Plata. Entonces, estamos hablando de territorios isleños y continentales que tienen una diferencia. En las islas no puede haber propiedad. ¿Por qué razón? Porque las islas no son tierras firmes, son tierras aluvionales, son tierras cambiantes del Paraná, se producen por aluvión, y esas tierras no es posible ejercer, no hay títulos de propiedad sobre la tierra, sino títulos de posesión sobre ese territorio isleño. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Que ese territorio isleño, que está con poblaciones distantes, es hoy objeto de la mayor rapiña de las grandes corporaciones. Acá hay corporaciones inmobiliarias que vienen asociados con las fuerzas de seguridad. Hoy nosotros estamos denunciando el desalojo de población isleña en la zona de Zárate y para el norte de las islas del Paraná por fuerzas inmobiliarias vinculadas a la prefectura y organismos de seguridad. Y perdón, entre paréntesis, también me parece que hay fuerzas políticas también articuladas, digamos, con las fuerzas de seguridad. Las fuerzas políticas son parte de... lo que tienen los grandes frentes, que yo los veo como una fuerza única, los grandes frentes mayoritarios, es una unidad de negocios. Ellos tienen una unidad de negocios que nosotros la podemos ver en el Parque Ciervo de los Pantanos. Cuando nosotros hablamos del Parque Ciervo de los Pantanos, no podemos aislar al Parque Ciervo de los Pantanos de lo que se llama el Club de Amigos del Parque. El Club de Amigos del Parque, el parque se crea en el año 2018, en el año 2018 se crea el Club de Amigos del Parque. ¿Quiénes lo organizan? Una fundación vinculada al poder político de Campana, al PRO Cambiemos, el responsable era un funcionario que se llama Rose, que tenía un ONG que se llama Urbania. Bueno, este Club de Amigos del Parque, que cuenta con el apoyo de centros de estudio de Campana, como la UTN y la Universidad de Luján, que son cómplices de estos armados. Este Club de Amigos del Parque está formado por el Grupo Techín, Pablo Roca y el Grupo Techín, Pérez Compán y sus dependencias, como el zoológico de Escobar, que se llama Temaiké. Está formado por Arauco, Papel Prensa. Estos grupos están legitimados en este Club de Amigos del Parque, y los gobiernos nacionales y provinciales utilizan al parque como un factor de marketing de corporaciones hoteleras y turísticas, aislado del poder de las comunidades barriales que lo rodean y que deberían estar integradas a este parque. Bueno,
Esto que se ve es cómo los intereses de las islas y los intereses continentales están subordinados a las mismas corporaciones y a los mismos negocios políticos empresariales. No hay divisiones en los liderazgos políticos y en los aparatos políticos respecto a estos negocios. No han cambiado ni con el macrismo ni con el Frente de Todos, no han cambiado, siguen vigentes. Bien, Raúl, para hablar de alguna manera y armarnos de algún modo la santísima trinidad del capitalismo, Sí. sería de alguna manera la pregunta, ¿cómo actúan los medios de comunicación ante esta situación? Los medios de comunicación, yo veo que en los últimos 2 años, o 3 años, digamos, empezaron a tomar alguna conciencia de esto que estaba pasando, pero siempre subordinado a los negocios del financiamiento político. Bueno, yo ya he explicado, como cualquiera que seguía mis columnas críticas en la auténtica defensa, de un día desaparecieron. Fue el día que el PRO Cambiemos le compró la portada. Se terminó. Bueno, en los centros de estudio también. Desarrollar una radio alternativa, un programa alternativo en el Instituto del 15 fue mortal, duramos 4 funciones. Porque la directora del Instituto 15 nos decía que no quería tener quilombos con la pintura del edificio. Bueno, pero esto es así, no me sorprende. Ahora se ha generado una red alternativa de comunicación con, bueno, la radio donde el programa que tienen ustedes, Honestidad Brutal, Honestidad Brutal, es una vía, la otra columna que tengo yo en el FM Swing es otra vía que nos permite generar alternativas de comunicación que no estaban vigentes en campaña, no estaban de manera permanente. No sé cuánto duraremos en ninguno de los dos espacios, pero esto no era posible y hoy lo estamos desarrollando. Bueno, que en el día de hoy hayamos visto a tantos chicos preocupados por el Parque Cero de los Pantanos, muy carentes de información, esta es la realidad, pero que tengan un interés en investigar qué es lo que está pasando, es propio de la comprensión de la decadencia de un sistema económico y social que termina en esto. Esto plantea también una gran paradoja. En la era de la información, nadie sabe, por lo menos de la juventud, de qué se trata. Porque, digamos, se informa, pero cuando uno tiene que tocar estos temas, que son de suma importancia, de relevancia, nadie sabe nada. No, bueno, nosotros tenemos, la Constitución del 94 nos dejó 2 cruces, que no las estamos arrastrando. Una es el colapso de la participación pública institucional y otra la desinformación pública. La información pública en la Municipalidad de Campana, estos temas, o temas que tienen que ver con la cuestión medioambiental, ¿se tocan, aparecen, no aparecen? Toda la documentación que yo pude sacar del municipio fue de manera ilegal, clandestina, apoyada por trabajadores y por gente que lograba sacar la documentación. Arriesgando su trabajo, por Arriesgando supuesto. su trabajo. Otra documentación, toda esta documentación ha sido clandestina. Documentación proveniente de Tenaris, donde se muestra qué es la operación Arroyo de la Cruz, una operación donde el Grupo Techín le propone al municipio transformar en no navegable una vía navegable de Campana, con todas las letras firmadas, selladas por los funcionarios del Grupo Techín, también es clandestina. Y otra información, también clandestina, nos surge de la propia OPDS de la provincia, que nos manda documentación que habían sido archivados por los mandos de la OPDS porque eran inconvenientes al gobierno de turno. Todo esto que vos estás mencionando con la connivencia política de los distintos gobiernos de turno. Sí, una unidad política. Una unidad política, digamos, que cambian los partidos, pero... Oficialismo y oposición. Oficialismo fueron y oposición. 2 alas de una misma posición política,
que termina en la degradación humana, estratégica y ambiental de campana, en las enfermedades emergentes, en la disposición territorial y en esto que estamos viendo. Esta es la realidad. Ahora, el problema es poner esto en los centros de estudio. Sí. Para mí yo puedo acceder a hablar con el rectorado de la Facultad de Periodismo de La Plata, pero no puedo acceder al Instituto 15, por ejemplo. Raúl, como síntesis de esto, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo se plantea de ahora en más? Yo creo que hay un factor que ha utilizado el mundo, los trabajadores, las clases más desposeídas, que ha sido la imposición social, lo que Marx llama la imposición social, es decir, el reclamo abierto en las calles, la presión, la ruptura del orden institucional en las calles. Eso, los movimientos han sido derrotados, pero las mejoras han ido quedando. No pasamos por el arte de magia las 8 horas de trabajo. No se llegó por casualidad. Bueno, yo creo que la imposición social es la que hace que ahora se empiece a tomar en cuenta lo que estamos diciendo. Que el poder político, cuando nosotros reclamamos una silla de ruedas, nos esté respondiendo, que salgan a cruzarnos, que se preocupen por lo que estamos diciendo, que nos acusen de romper el sistema institucional, es un registro de que ya no está pasando desapercibido todo esto. Bueno, habrá que darle forma, ¿no? Yo creo que acá, si no se rompe la lógica del poder, es imposible producir modificaciones. Otra cuestión que me parece interesante, ¿qué le dirías a los jóvenes, a los chicos, a los pibes, a todos aquellos interesados que recién comienzan, que recién empiezan, que están empezando a ver esta problemática? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu mensaje a estas personas? Mi mensaje sería que se aparten de las consignas, que dejen de tomar a los grandes cuerpos teóricos como si fueran religiones, que se apeguen a la fórmula de estudiar, educar y organizar, que se rebelen como punto de partida. Si no, es imposible todo lo demás. Raúl, realmente te agradezco muchísimo tus palabras y creo que ha sido realmente no era un poco la idea, pero escapó un poco también a la cuestión del reportaje convencional. Ha sido una gran reflexión también. Creo que es esto muy importante y quiero agradecerte, realmente quiero agradecerte en nombre de Digital 15, de mis compañeros y por supuesto mi agradecimiento también por haberte prestado y habernos brindado tu tiempo para hacer este desarrollo que verdaderamente es muy importante, no solo para nosotros, para los chicos, para la juventud, para aquellos que están desinformados, sino también para el conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias, Raúl, y bueno, en otra oportunidad seguramente estaremos de alguna manera desarrollando todos estos temas. Muchísimas gracias, Raúl.